Salmos capítulos 31 y 32. El capítulo 31 es un salmo de declaración de confianza. No sabemos cuándo David lo escribió, en qué punto de su vida, pero sí es una declaración de una profunda confianza en medio de dificultades muy grandes. Parece ser que Jonás también menciona este salmo en su libro, en Jonás. Jeremías también citó el Salmo 31, lo citó 6 veces en el libro de Jeremías. Pablo también lo cita y finalmente nuestro Señor Jesucristo, él menciona un texto de este salmo. Así que es un salmo muy importante, ¿verdad? Bueno, la primera parte hay una súplica de rescate, pero también al mismo tiempo una declaración de confianza de que Dios va a contestar. Empieza así el salmo. En ti, oh Jehová, he confiado. Comienza con una declaración, como ya dije, de confianza en tiempo de angustia. No sea yo confundido jamás. Es decir, David está declarando y no se avergüenza de confiar en Dios. Él espera lo mismo de Dios, que él no permita que sea confundido. Versículos 2 al 4 hay una petición de rescate. De los versos 2 al 4 usted va a encontrar expresiones como inclina, libérame, sé tú mi roca. Hay una petición de rescate, pero está basada en su relación con Dios, porque le dice, tú eres mi roca, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Es decir, el rescate no es porque David es bueno, sino el rescate que está pidiendo es porque Dios, por su nombre, por glorificar su nombre, Él lo hará. De los versos 5 al 8, la confianza de David en el Señor. Ahí está el texto en estos versos que mencionaba hace un momento. En tu mano encomiendo mi espíritu, decía David. David lo decía en que aun cuando tenía estas dificultades, él se entregaba completamente a Dios y él confiaba que Dios tenía el control de su vida y de sus tiempos. Estos salmos nos ayudan a saber orar, nos ayudan a no caer en la angustia, en la ansiedad. Estos salmos nos revelan que Dios, aunque hay emociones fuertes a veces en nosotros de desesperanza, de angustia, Dios debe tener nuestros tiempos, Dios debe tener nuestro espíritu. Dígale al Señor en sus oraciones, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahora, Jesús expresó esto estando en la cruz cuando Él muere por nosotros. Fue una de sus expresiones en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que esta expresión es en vida y en la muerte, porque en la muerte para nosotros no es una derrota, sino es una victoria, porque resucitaremos. Versos del 9 al 13, David escribe las profundidades de su angustia. Estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, se agotan mis fuerzas, mis huesos se han consumido. Todo lo que él estaba viviendo. De los versos 14 al 18, David dice que en medio de sus problemas, él declara su confianza en Dios. De los versos 19 al 22, David alaba a Dios a nivel personal, es una alabanza personal. Y de los versos 23 al 24 hay un llamado para que todo el pueblo de Dios lo alabe. Dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Lo que había experimentado David lo motivó a decirle a todo el pueblo que amaran a Dios y que se esforzaran en Él y que esperaran en Él. Esa es la experiencia de un hombre, de una mujer que ha sido ayudada o ayudado por Dios. Vamos al Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Este salmo se titula La dicha del perdón. Este salmo está lleno de meditación. No sé si recuerda la palabra Selah, que era como unas pausas que se daban en los cantos, estos salmos que son cantos. Bueno, esta palabra Selah se aparece 3 veces en este capítulo y no es un capítulo muy largo. Es decir, que es un salmo de meditación, es un salmo de penitencia, es un salmo que hay un dolor en el corazón por haber pecado
pero también hay un gozo por haber sido perdonado. Ese es este salmo. De los versículos 1 y 2 se describe la bendición del pecado perdonado, ¿sí? No es que el pecado sea una bendición, sino el pecado perdonado, eso es una bendición. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David sabía, porque él era un hombre pecador también, pero no encubrió su pecado, pidió perdón al Señor, y entonces para él dice que esto es una bienaventuranza, es un bienaventurado ese hombre. Y luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. En estos dos primeros versos, David usa tres palabras para describir el pecado. Es transgresión, es pecado y es iniquidad. Eso es el pecado. Y dice también, y bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, que no quiere estar fingiendo, que no quiere tener una apariencia de piedad, de persona buena, sino que es honesto con Dios. De hecho, el versículo 3 en adelante nos dice, mientras callé, dice David. ¿A qué se refiere mientras callé? Bueno, mientras no confesó su pecado. Ocultó su pecado no confesándolo. ¿Y qué provocó esto? Bueno, se envejecieron mis huesos, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad. El no confesar nuestros pecados a Dios destruye nuestra alma. Pero en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué importante es venir a Dios y declararle nuestro pecado, confesar nuestro orgullo, nuestra maldad, nuestras cosas sucias que hay en nuestra mente, nuestras palabras, y decirle, Señor, perdóname, necesito tu ayuda, me arrepiento de mi pecado. Y después en este salmo describe las bendiciones para los que han sido perdonados. De los versos 6 al 7, la bendición es protección. Dice, la inundación de muchas aguas no llegarán, con cánticos de liberación me rodearás. Versos 8 y 9, Dios pide, ahora es Dios el que habla, y Dios pide a su pueblo que preste atención y obtenga entendimiento. Es Dios hablando ahí en los versos 8 y 9. Y finalmente, los versos 10 y 11, las bendiciones de la misericordia y el gozo. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. Este salmo empieza con dándole gracias a Dios, ¿verdad? Ser bienaventurado el que confiesa el pecado, pero también termina diciendo alegraos. Ese es el gozo de haber sido perdonado y restaurado por Dios.